manera, no de alguna manera, de múltiples maneras, hace múltiples giros y los cuales podemos resumir quizás o hacer síntesis en que cambia la centralidad que tenía como un pensamiento teológico de la Edad Media a un pensamiento humanista, ¿no? Ilustrado, en que el hombre queda puesto al centro y no Dios. Y bueno, de alguna manera quería ilustrar eso con esta foto y con la idea famosa de Nietzsche de Dios ha muerto. Entonces, ya no hay... ¿Qué significa que Dios esté muerto? Que no hay determinaciones o imposiciones morales, digamos, externas, sino que de alguna manera es el sujeto libre el que debe decidir, digamos, elegir y conocer, que es nuestro tema. Entonces, no hay un conocimiento que esté tampoco o va a empezar a dejar de haberlo. En realidad, un conocimiento que esté mediado por la figura de Dios. En realidad, bueno, aquí va a venir otra lámina. Claro. Que es aristotélico, claro, y tomista, ¿cierto? Ustedes han escuchado la expresión aristotélico-tomista. ¿Sí? ¿No han escuchado la expresión aristotélico-tomista? No. Escúchenlo, aristotélico y tomista. Lo que pasa es que Santo Tomás de Aquino es uno de los mayores intelectuales de la Edad Media. La gran parte de la filosofía medieval pasa por su influencia, la escolástica y qué sé yo. Entonces, lo que hace Santo Tomás es de alguna manera la epistemología, diríamos en este contexto, o la teoría, digamos, la traducción, la interpretación de la lógica aristotélica para que calce con los principios teológicos. Entonces, toda nuestra lógica judeo-cristiana de Occidente tiene una racionalidad que es aristotélico-tomista. ¿Me entienden? Porque claro, Aristóteles pone en el origen de nuestra cultura los cimientos fundamentales, digamos, postplatónicos, digamos, de la ciencia, la lógica, la política, la ética, la poética, todas, digamos. Aristóteles es un pensador que pensó todo, desde la teología al lenguaje. Y bueno, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, entonces queda una teoría, una epistemología, diríamos, aristotélico-tomista, que es la que es hegemónica en parte hasta el día de hoy, pero que claro, en parte desde la modernidad comienza a descomponerse, ¿no? La hegemonía de la Iglesia pierde centralidad. ¿Y qué es lo que iba a decir aquí? Porque veníamos diciendo que bueno, que está este cambio que abre la modernidad en el fondo, y que en realidad abre la modernidad como con dos líneas, por así decir, que van a también mantener la misma idea del cuadro de Rafael, como Platón y Aristóteles, en el fondo. Esto va a persistir, en el fondo, en la modernidad también, y van a haber corrientes más bien de carácter empirista, ¿cierto?, de fundamentación sobre todo aristotélica, que van a ser predominantes, aristotélico-tomistas, en esto que les explicaba de que de alguna manera en la actividad, o sea, para Aristóteles, en la actividad de conocer tienen preeminencia la naturaleza y los sentidos, ¿cierto? Por eso en el cuadro está apuntando para abajo. Para Platón, en la actividad de conocer, tienen preeminencia las ideas y el espíritu. Entonces, lo que hace Santo Tomás es decir, claro, esta naturaleza que nosotros podemos conocer con esta lógica aristotélica, esta naturaleza en realidad está creada y obedece a las leyes divinas.
Entonces, eso que Aristóteles concibe como lógica está en la naturaleza porque hay un orden perfecto, digamos, que es el orden de Dios. Y bueno, en esta línea, al margen de este tomismo, digamos, hay evidentemente antecedentes desde Sócrates antes, digamos. Ustedes saben eso también, ¿cierto? La lógica antigua es Sócrates, Platón y Aristóteles. Esos son los tres grandes. Y se habla de una filosofía presocrática donde están Epicuro, Demóstenes y otros varios, los sofistas, y en fin, como en la historia de la filosofía. Y Sócrates nunca escribió nada, solo sabemos de él por Platón. Platón escribió, que era el discípulo directo, digamos, da cuenta de Sócrates como uno de sus interlocutores de sus diálogos. Y también deben saber que Platón fue maestro directo de Aristóteles. ¿Sí? Eso lo tienen instalado en su cabecita. Sí. Ya, y bueno, lo que decíamos de Galileo y de David Hume. David Hume en inglés también súper importante, ya en el 1700, siglo de las luces ya más entradito, digamos, en la historia. Pero claro, en la edad moderna lo que comienza a configurarse son estas dos grandes líneas, digamos, ¿cierto? Una con acento en la empiria, en que, como dice ahí, en la actividad de conocer tiene preeminencia la naturaleza y los sentidos. En el fondo, Aristóteles, en realidad, él lo que dice es que nuestros sentidos nos permiten conocer y nosotros, como seres racionales que somos inteligentes, podemos inteligir eso que conocemos, en el fondo, con nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales. En cambio, Platón está en la lógica del espíritu. Claro, dice Platón, el idealismo más bien en la actividad de conocer tienen preeminencia las ideas. O sea, es el espíritu el que conoce, y en realidad hay en Platón una idea más bien como trascendental, en que el alma sería más bien inmanente y eterna. Entonces la actividad de conocer para Platón en realidad más bien tiene que ver con recordar para la conciencia lo que ya hay en el alma. Entonces, Platón introduce en Occidente esta distinción entre cuerpo y alma que tan profundamente va a calar hasta el día de hoy. Y para él, para Platón, la idea de conocer está asociada, bueno, al diálogo como método fundamental, y en realidad en ese diálogo lo que acontece como producción de conocimiento es que el alma recuerda, por así decirlo. Platón tiene en ese sentido algo que se llama la teoría de la reminiscencia. ¿Y qué es esto que les estoy diciendo? El conocimiento se produce porque los sujetos, a través del diálogo, son capaces de recuperar, de recordar algo que el alma ya contenía. En cambio, para Aristóteles, no. Para Aristóteles no es lo importante el alma, es racionalista igual y animal racional, digamos, el animal político y animal racional, pero para Aristóteles lo importante es la cosa, digamos, no es que el saber esté en el espíritu, sino que son los sentidos los que van a permitir captar la cosa inteligible. Y no me fui por las ramas, pero bueno, estamos en esa lógica del cuadro de Rafael, ¿cierto? Y bueno, aquí en el idealismo tenemos también, por supuesto, a Descartes y ya a Kant, que Kant es también otro punto de inflexión importante. Y bueno, Augusto Comte, que se lo asocia habitualmente a la figura del positivismo, es otro autor importante que tenemos que tener en este mapa como de historia de las ideas, de introducción, para que podamos ir entendiendo esto que vamos a ir avanzando durante el semestre. ¿Entienden lo que es el positivismo? El positivismo es de algún modo una epistemología, también una teoría, digamos, una manera de conocer en que concibe la ciencia, digamos, la producción de conocimiento debe solo estar
fundamentada en hechos positivos, que puedan ser verificables, ¿cierto? Que sean observables, tangibles, medibles y experimentales en lo posible, ¿cierto? Y bueno, este Comte, que es francés, en realidad es un filósofo, digamos, y que elabora como la teoría más depurada ya, no sé si más depurada, más bien más madura, digamos, consolidada del positivismo. Lo hace increíblemente, claro, no para la física, ni para la química, ni para la biología, que son las tres grandes ciencias básicas. Lo hace pensando especialmente en la sociología, increíblemente. Para Comte era la sociología la disciplina que tendría que ser como la gran quintesencia del conocimiento, en el fondo, toda vez que estudia la sociedad y al hombre en ella, digamos. Lo que pasa es que su método no alcanza ni de cerca, porque evidentemente que es muy difícil medir, experimentar, observar todo de una manera objetiva, además, lo que le acontece al sujeto de una manera unívoca. Pero bueno, eso como anécdota un poco, que Comte en realidad se lo considera, con otros, digamos, después Durkheim, pero se lo considera también bueno, el padre del positivismo y también precursor de la sociología. ¿Y qué es lo importante de esto? Que en realidad aquí surgen ciencias que son sin historia, con el positivismo. Porque, claro, siempre digo esto yo, me disculpan los que estaban el semestre pasado si escuchan mi idea por segunda vez, pero es interesante tomar conciencia en el fondo de que, escucha, no traje borrador y ¿alguien tiene un pañuelito o algo? Ahí hay un pañuelito. Tomar conciencia de que hay disciplinas que no tienen historia en el fondo, porque sociología y antropología, que son las dos grandes y las primeras disciplinas de lo social que se le constituyen como disciplinas científicas, con precisamente Comte, más o menos en esta fecha, se dan cuenta, en la medianía de 1800. Claro, las ciencias naturales van con Kant. Las ciencias naturales se forjan y se fundamentan en biología, química, física, especialmente al principio de 1800. Y las ciencias sociales, más bien hacia finales del 1800 y principios del 1900, como 80, 100 años después. Y es interesante darse cuenta que, tomar conciencia, decía que las primeras ciencias sociales son la sociología, la sociología y la antropología. Discúlpame mi letra. La sociología y la antropología, que surgen como las primeras disciplinas de lo social, más o menos en estas fechas, como les decía, hacia el final del 1800, principios sobre todo del 1900, más bien, principios del 1900. Y son disciplinas sin historia. ¿Por qué? Porque, diga. En el tema de Comte ordenaba la disciplina por dificultad de estudio. Ponían en la base, así como una pirámide de conocimiento, y en la base ponían las tres fundamentales, ponían física, química y biología. Y hacia arriba. Y hacia arriba ponían las otras ciencias. Que eran más difíciles. Que eran más difíciles desde el punto de vista del conocimiento, porque unas requerían de la otra para ser entendidas. Claro. Porque, por ejemplo, sociología requería de muchas más que para ser entendida que matemáticas. Claro, como que es más compleja. Tiene mayor complejidad. Sí, sin duda que, bueno, por algo se llaman ciencias básicas. Pues, la física, la química y la biología en realidad son ciencias que son muy básicas, son de la base misma de la materia, digamos. Y por cierto que, bueno, el método ahí después influye, el paradigma ha sido durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI la física, ¿no?
Nosotros que como son ciencias sociales, la sociología y también creo que la política. ¿Con? La política. También la política. Como la ciencia política, sí, efectivamente. Sí. Como son ciencias Sí. políticas, Sí. requieren más conocimiento o más dificultad para objetivizar el conocimiento, como para comprobarlo empíricamente. Absolutamente. De hecho, como que comprobarlo empíricamente es algo que hoy día ponemos en entredicho, en el fondo. O sea, no está, y al punto de que la hermenéutica ni siquiera estamos tan seguros de que sea algo deseable, en el fondo. Pero vamos a llegar a eso a medida que avancemos en el curso. Esto que era un rodeo nomás, le iba a decir que aquí no hay historia. ¿Por qué? Porque claro, en Grecia no había sociología. Los griegos no estudiaron sociología, por supuesto, estaban preguntándose por la política, sí, por la ética también, qué sé yo, pero no por el estudio de las sociedades o las dinámicas que hay, como que no había evolucionado eventualmente tanto la cultura para llegar a ese. Y la antropología lo mismo, los griegos, los egipcios, los romanos, no andaban preguntándose por civilizaciones anteriores o por cómo vivían en otros lugares. Los romanos pasaban por arriba nomás y conquistaban, digamos, no es que estuvieran pensando en el relativismo cultural o en la comprensión desde dentro de las culturas ni nada de eso. Y curiosamente, estas dos que vienen llegando atraen a este campo científico a otras que sí tienen la historia, que son precisamente la historia que se aleja de las humanidades. Y yo además de psicólogo soy historiador, mi formación de posgrado ha sido especialmente en historia. Y bueno, y los historiadores tienen como una pretensión muy manifiesta, que a mí me llama particularmente la atención porque como vengo de otro campo donde tenemos mucha formación teórica, entonces ellos siempre están queriendo como tener teoría y tratar de elaborar teoría y en cambio, a mí que vengo de otro lado, me parece tan fecundo y tan potente, digamos, el hecho de poder estudiar la historia como una humanidad, ¿no? Así, simplemente como narraciones de los relatos con método y todo el rigor que también vamos a ver cosas de eso, digamos, más adelante, pero en fin. La cosa es que la sociología y la antropología, con este paraguas de la ciencia que se volvió poder, ¿no? Entonces, cuando tú eras científico, ya dejabas de ser una cosa poco respetable, por así decir, y entonces la sociología y la antropología que dieron sus primeros pasos atraen a estas otras dos, y a estas otras dos que primero nuestra querida psicología era una parte de la filosofía, toda la antigüedad lo fue en el fondo. O sea, por eso decíamos Platón, claro, también podría ser considerado el primer psicólogo, digamos. Entonces, pero desde esta época, desde este periodo más o menos 1850, principio de 1900, empieza esto que es la hegemonía de la ciencia, en el fondo, y especialmente empieza como una hegemonía del positivismo, ¿no? que empiezan las distintas ciencias a querer fundamentarse sobre hechos positivos. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sueño? ¿Un poco de sueño muy temprano? No, estoy súper entretenido, así que... Bueno, si tienen preguntas me interrumpen. Ya, esto ya se lo conté un poco. ¿Cuánto rato nos queda de clase? Media hora. Ya se lo conté un poco, pero esos son, como por así decirlo, los autores más importantes de este proceso que vamos a estudiar en este semestre, que es la historia de la ciencia y la historia de la constitución del espíritu científico y del pensamiento científico. O sea, no solo de la ciencia como método, sino que también cómo la ciencia ha permeado, digamos, y se ha convertido en esta época, un poco en la continuidad de lo que veníamos discutiendo en Psicología y Sociedad el semestre pasado, cómo la ciencia se ha vuelto una herramienta de poderes, en el fondo, de poder y de control de la naturaleza, y en fin, en última instancia también de los demás, digamos, de las sociedades y de los hombres.
Entonces, bueno, lo que ya les contaba, ¿cierto? Galileo al principio, en fin, la revolución copernicana, y la idea esta de, y sin embargo, se mueve. Porque lo presionan, lo hacen desdecirse, tiene que declarar que sus teorías y en fin, su trabajo en realidad es impío y sacrílego y qué sé yo, y él tiene que firmar porque si no le va a costar más caro de lo que podía pagar, y entonces, ok, firma el papel, pero, y dice, y sin embargo se mueve, como que en realidad como que es un acto de ok, ya concedo, pero en realidad la historia me juzgará. Y bueno, y tiene esta cosa importante, ¿no?, de la matematización del conocimiento. Después es Descartes, que con su idea de pienso, luego existo, eso es el sumum del racionalismo, ¿no? El ser, ¿cómo se dice?, supeditado a la razón. Pienso, luego existo. Es el racionalismo cartesiano, y también en la línea de lo que les venía diciendo del ser humano puesto al centro en el fondo y la razón, por eso también se dice el siglo de las luces, ¿no? La razón como la gran herramienta para transformar la naturaleza, para desarrollar la técnica, etc. Kant, con esto que les decía, que de alguna manera hace síntesis entre Aristóteles y Platón, y este sí, más que Galileo incluso, es el gran filósofo que le da soporte al pensamiento científico y a la razón como herramienta para poner al hombre en el centro y para que el hombre sea el amo de la creación, sin Dios, por supuesto. Ya aquí ya salimos de la teología y estamos en la razón pura. Y lo que ya también les decía, en el fondo dice, ok, la ciencia es la manera para conocer la naturaleza, queda por descubrir cuáles son las leyes fundamentales del espíritu, y unos pocos años después es Hegel el que le dice a Kant, dice, bueno, es la dialéctica del espíritu, la ley fundamental que mueve la historia. ¿Entienden lo que es la dialéctica? ¿No? La dialéctica habitualmente comprendemos como el movimiento hacia una totalidad absoluta. La síntesis final, digamos, el fin de la historia, llegaría con la idea, cuando la idea logra la verdad, por así decirlo. Y es un poco platónico, en el sentido de que funciona, es una lógica, digamos, una forma de transformación también de la materia, incluso, en que funciona en tres tiempos: tesis, antítesis y síntesis. Entonces tenemos una tesis y tenemos una antítesis. Tenemos esta tesis que quiere avanzar, tenemos esta antítesis que se le opone, y una tercera vuelta que hace una síntesis. En el fondo, la antítesis y la tesis, y esto finalmente se termina figurando como una espiral, ¿no? En el sentido de que deja de haber una concepción lineal de la historia como causal, en el fondo de que un hecho antecedente viene y produce otro, y empieza a haber una concepción más dinámica, en el fondo, donde son fuerzas entramadas, digamos, en que tesis, antítesis y síntesis son como la forma en que se dinamiza la historia, básicamente, y el espíritu de la historia. Entonces, viene una tesis, qué sé yo, el feudalismo, viene una antítesis, el capitalismo, y que hace la síntesis, el neoliberalismo. Y así se mueve. ¿Se dan cuenta? Como por oposición dialéctica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Otro pasito. Estaba aquí con esto de Kant y de Hegel, que claro, son la base de nuestra modernidad tardía, en el fondo.
o quizás ya hay, o lo eran hasta hace poco, digamos, los dos grandes referentes, ¿no? Kant dice buscó una síntesis que hace posible el conocimiento científico universal y necesario, pero cuyas verdades no fueran meramente formales y analíticas, sino que pudieran ser también materiales. Entonces, no solo la idea de la idea, sino que también la idea de la observación y la prueba, digamos, y la observación de hechos positivos y materiales. Entonces, Platón más Aristóteles. Y Hegel la dialéctica del espíritu, a propósito de esto que les decía, tesis, antítesis, síntesis, que además incorpora el tiempo como variable, se dan cuenta, porque las cosas cambian, no solo en la Edad Media el tiempo, no había una concepción demasiado sólida del tiempo, más bien todos los días eran iguales, duró 1000 años, nada cambiaba. En cambio, en esta modernidad empezamos a darnos cuenta de que efectivamente el tiempo transcurre en el fondo y que en ese tiempo las cosas también se mueven y cambian y que ese cambio, la mayoría, o para Hegel en la historia en el fondo, está movilizado por diferencias, en el fondo, por diferencias que además de ser diferentes están en contradicción y que se superan. Tesis, antítesis, síntesis. Es una vuelta que conjuga las dos. Bien, eso respecto del idealismo, que va a ser en gran parte la matriz del pensamiento moderno. Desde el idealismo van a salir todos los grandes pensadores de nuestra época, digamos, y también dialécticamente un poco en contra, tratando de partida Marx contra Hegel, ¿no? Lo que para Hegel es la dialéctica del espíritu, la contradicción de las ideas, para Marx va a ser la contradicción puesta a nivel de la base material y de las fuerzas económicas. ¿Por qué dije eso? A propósito de los dos grandes pensadores. Y claro, después van a venir otros, desde Hegel, por supuesto, Marx, una dialéctica invertida material, y ya después de Marx estamos en el 1850, ya bueno, ahí ya eso es casi nuestra época, ¿no? 1850, ya está Nietzsche vivo. Nietzsche muere en 1900, que es el mismo año que Freud publica La interpretación de los sueños, y eso ya estamos aquí en nuestra época. Entre medio que hay esto de las vanguardias, que lo vimos un poco también el semestre pasado. Claro, recuperé varias cosas pensando en retomar desde ahí para esta clase, y lo dejé esto porque me parece que es importante en el fondo, en tanto el tema de la ciencia igual está asociado a una época y está asociado, incluso más bien deriva o es afectado por todos los movimientos sociales, culturales y especialmente los artísticos, en el fondo, que son los que dan cuenta de los grandes cambios en última instancia en las épocas, digamos, los cambios estéticos. Entonces, claro, del idealismo de Kant, de Hegel, van a decantar todos esos otros movimientos también, va a decantar, porque ya es moderno, o sea, bueno, entonces está Goethe, está Beethoven, está Baudelaire, está Dostoyevsky, está, en fin, las vanguardias del siglo XX van a venir y claro, ya estamos en nuestra época. En fin, expresionismo, impresionismo, cubismo, surrealismo, modernismo, hasta el posmodernismo, y hoy día ya no sé ni siquiera si ya también eso lo estamos dando por superado. ¿Comentarios, opiniones, preguntas? Más proactividad, pues, chicos, alguna cosa, ¿no? ¿Usted cree que pasamos al modernismo ya? Yo creo que sí. Lo que creo también es que es distinto el modernismo sudamericano
al modernismo que estudiamos en los textos europeos y norteamericanos. Yo creo que nuestra condición en el sur del mundo y nuestra condición histórica de colonia, de haber sido conquistados, de haber perdido las lenguas originarias, de ser un pueblo mestizo, etcétera, y reconocidamente mestizo además, hace que nuestra modernidad no calce exactamente con los mismos estándares que conocemos o evaluamos la modernidad europea. Tenemos que pensar nuestra propia, todas estas cosas que hablamos en realidad valen para Europa, pero no tanto para nosotros en realidad, como que o sea, influyen porque hay recepción de las ideas y claro, pero en realidad nuestra historia no es la de la Ilustración. Diga. Profe, y a raíz de eso, en este ramo no estudiaríamos o no se podría ver modernismo latinoamericano. Vamos a tratar de poner algo como de ciencias humanas más aplicadas, claro, pero en realidad el programa venía súper duro en términos de filosofía así francesa, terrible. Así que, vamos a ir bien. Ya, me va quedando, noto también la curva decreciente de la atención y cierto cansancio, pero creo que me va quedando poquito. Sí, que no terminé aquí. No, me queda uno. Aquí. Me queda el otro. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que de Kant y Hegel en el fondo se abre la modernidad, se abre el problema de la ciencia, se sitúa, digamos, en la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que es la primera vez que lo nombro ahora, pero me van a escuchar decir eso este año, este semestre, mucho, la idea de las ciencias del espíritu, que es claro, tenemos un gran problema, digamos, ¿no?, en las ciencias humanas, que no somos verificables a la manera de la física, que no podemos tener observación ni experimentación a la manera de la química o de la biología, etcétera. Y que además, como bien decía por ahí atrás el compañero, en realidad tenemos un nivel de complejidad que no nos permite el control de variables, además, porque hay dimensiones éticas, entonces no somos capaces de meter a una sala experimental a un ser humano y decir, ya, a ver, ¿qué pasa con esta guaguita si es que le sacamos a la mamá? Dejémosla ahí, no podemos hacer eso. Entonces, claro, no, bueno, se han hecho cosas peores, claro, pero con resultados terribles también. Por ejemplo, la profesora Antonia nos contaba que una vez hizo al cual siempre se le ponía un conejito, y cuando veía el conejito se hacía un sueño fuerte. Claro, que a ver, sí, es que los conejos hicieron cosas muy perversas. Bueno, estaba diciendo que así se va constituyendo, digamos, el problema de la ciencia y del conocimiento y de la producción de conocimiento en nuestra época, desde Platón, Aristóteles, Galileo, Descartes, Kant, Hegel y hasta nuestros tiempos, que de alguna manera esta es la filosofía más contemporánea, que yo la haría arrancar, por supuesto que con Kant y Hegel, pero ya después el gran post-kantiano Husserl, que va a ser el maestro de Hegel, de Heidegger, y ahí ya estamos acá, estamos en estos tiempos, y bueno, aquí hay varias, aquí hay varios, ¿cómo llamar?, vectores que de esta figura en la historia de la ciencia comienzan a emerger. Claro, veníamos con una línea más o menos lineal, dijéramos, desde Galileo, Descartes, Kant, Hegel, y ponemos a este aquí, con la idea de la fenomenología. Y aquí ya empieza una diáspora un poco más amplia, porque efectivamente siglo XIX, siglo XX, lo que les decía, se comienzan a fundamentar las ciencias naturales y se comienzan a disciplinar también. Entonces empiezan a haber parcelas del saber
cada vez más como estancos, ¿no? Entonces los físicos a la física, los químicos a la química, los sociólogos a la sociología, los antropólogos, los psicólogos, etc. Y empiezan a ver esto de la especialización. Sin embargo, en el mundo de las ciencias sociales y de la filosofía y del problema de lo humano, aparecen todas estas líneas, en el fondo, y tal vez también más, y otras, digamos. Desde la fenomenología, Heidegger elabora la idea del Dasein, que es traduce como profe, no entiendo la letra. no, sí, para entenderme. Dasein, en alemán, yo no hablo alemán, por supuesto, que se traduce como ser en el mundo. En el fondo es la concepción del ser y del acto. Que va a proponer Heidegger una idea de que el ser se realiza así en el conocer, y ese conocer es un acto. ¿Qué significa? Que eso hace que cambie. Un acto es algo que cambia. Como hay un acto, es lo que hay antes y lo que hay después. Entre medio hay un acto. Entonces, para Heidegger, el Dasein, el ser, se realiza en el mundo, en el acto de conocer. Y desde ahí, bueno, este debe ser el filósofo más importante, después de todo esto otro importante. Y desde aquí, pero me faltaron estos. Eso sí que son importantes para nuestra modernidad. Bueno, Heidegger lo que hace es tomar a Nietzsche, en realidad, y a introducirlo a la academia. Entonces, y Freud, bueno, Freud tiene su carrera propia también, bastante influenciado por Nietzsche, y Marx, bueno, viene de Hegel y da vuelta a esto de la dialéctica a una dialéctica materialista. Y aquí, estos tres van a ser sin que ellos, que son además de épocas distintas, se hayan reconocido hermeneutas, ni se hayan identificado a sí mismos, o el último, que sería Freud, que haya dicho, oh, yo me hago cargo aquí de una tradición, es más bien Foucault, y especialmente otro filósofo que se llama Paul Ricoeur, el que dice, bueno, entre Marx, Nietzsche y Freud hay algo epistemológico que los conjunta y constituye la idea de hermenéutica de la sospecha. Son los tres grandes sospechadores. Marx pone una duda y dice, a ver, esto que dice el señor Hegel, ¿será tan así? En realidad parece que no. Hay algo detrás, y son las fuerzas materiales las que mueven la historia. El señor Nietzsche dice, bueno, el espíritu alemán que tanto ensalzan en estos tiempos y la guerra franco-prusiana y no sé qué, en realidad la cultura alemana está llena de podredumbre y qué sé yo, y duda de toda esa ideología alemana autocomplaciente. Y Freud, el inconsciente. Entonces son los tres grandes sospechadores. Después está Heidegger un poquito más tarde, y aquí en esta línea quizás los que se llaman de la Escuela de Frankfurt tal vez lo han escuchado, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin y Hannah Arendt son parte de ahí también. Son un grupo de intelectuales, digamos, que una vez que el marxismo se fue a Oriente, sí, bien digo Oriente, a Rusia, digamos, al este, intentan retrotraerlo a Alemania. Entonces la Escuela de Frankfurt, con la influencia por un lado también de Freud, digamos, intentan elaborar el materialismo histórico para Europa de nuevo, que había, después de Lenin y la Revolución Rusa, tomado domicilio especialmente en Europa, en el este, y entonces la Escuela de Frankfurt trata de traer las ideas marxistas y las junta con las de Freud, y es lo que se llama la Escuela de Frankfurt, y especialmente la teoría crítica. Me imagino que de eso sí han escuchado al menos todavía, al menos el nombre, digamos. La teoría crítica es importante por Horkheimer y Adorno, son los fundadores, y después hay toda una serie de primera, segunda, esa es la primera generación, con Benjamin incluido, Walter Benjamin, que es uno de mis autores favoritos, dicho entre paréntesis. Y bueno, el que es más famoso hoy día es Habermas, ¿no? Que es como la tercera o la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt.
Y esta misma cosa que Cristo está en Alemania, en realidad, en Francia, el estructuralismo, especialmente con un autor que se llama Ferdinand de Saussure, que escribe el curso de lingüística estructural, y desde ese curso de lingüística estructural emergen expresiones disciplinarias en distintas áreas. Entonces está Claude Lévi-Strauss para la antropología con su antropología estructural, está Lacan, está Luis Althusser con su lectura estructuralista de Marx, y por supuesto Lacan, que no se reconoce como una estructuralista, pero de alguna manera está puesto también ahí en la herencia de Saussure y con el tema del lenguaje, y efectivamente, cuando le preguntan a Lacan, ¿usted es un estructuralista o no es un estructuralista? Él dice, si soy un estructuralista, lo soy de una estructura descompletada. Y eso podemos hablar en otra ocasión porque tendría que explicarle cosas para atrás, pero ¿qué quiere decir? Que en realidad la estructura del sujeto es una estructura en falta. Y esto lo van a escuchar y lo van a estudiar largamente en otros ramos y en todos los ramos y fuera de eso. La estructura del sujeto es una estructura en falta. Y este último grupito son los que vienen derivando de todo esto también. Es decir, el mismo Foucault se reconoce Nietzscheano. A Derrida, que es alumno de Foucault, le preguntan, ¿y usted es más freudiano o más, ¿y usted es más Foucaultiano o más freudiano? Y Derrida dice, no, yo soy más freudiano. Y así, después de ¿cómo se llama el que viene? Guattari, Deleuze y Guattari, en fin. Y la lógica tiende a ser más o menos la misma también. Aquí en Nietzsche, Nietzsche escribe la genealogía de la moral. Entonces su método es la genealogía. Foucault escribe la arqueología del saber. Y finalmente Derrida escribe la deconstrucción. Y son lógicas más o menos hermanadas, digamos, que vienen elaborando la misma idea de la descomposición de las partes y la conjunción o la reinterpretación actualizada en el contexto, en distintos contextos epocales. Desde Nietzsche a finales del siglo XIX hasta Derrida a finales del siglo XX. Bien, ese recorrido les traía para hoy día, chicos, como historia de las ciencias. No sé si tienen preguntas o cansancio. Parece que cansancio sí que tienen. ¿Vamos a tener que estar trabajando con la semana atrasada? ¿Cómo? ¿Vamos a tener que estar trabajando con la semana atrasada? No, está actualizado. Estamos justo. Hoy día tuvimos... Esta es la sesión 2. Porque tenemos igual que tengo que terminar el de hoy para... ¿El de? Sí. El texto de Coiré. El texto de Coiré le seleccioné partes para que, porque es largo y denso, le seleccioné partes que están ahí señaladas para la sesión número 3. Son páginas. Sobre todo lo que hablamos hoy día con mucha más profundidad de la figura de Galileo y como el surgimiento de la ciencia moderna al final del siglo XVII. Y así semana a semana les voy a ir dando, si es que no está indicado, como agotar la lectura. O sea, para la otra semana es la sesión de la lectura. La próxima semana, 18 del 8, es la sesión 3 y corresponde a la lectura que está indicada de Coiré, de las páginas 9 a la 15, de la 76 a la 86, de la 150 a la 196, y en fin. Son 80 paginitas de un texto que se llama Estudios sobre la historia del pensamiento científico. Ya chicos, lo dejamos hasta aquí entonces. Muchas gracias y nos vemos el otro jueves.